Venga, entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser, dentro de las EDPs de primer orden, vamos a comenzar estudiando las que son lineales. Y dentro de las lineales vamos a tener distinta casuística. Vamos a comenzar por lo más sencillo posible, que era como cuando teníamos EDOs lineales de primer orden, donde además no había término independiente, es decir, ese término independiente era nulo. Vamos a comenzar igual con una EDP, pero de grado 1. Solo hay una derivada parcial por ahí de grado 1, ¿vale? Y además no hay un término independiente que me pueda estorbar. Simplemente igualado a 0. Además, que sea lineal, hombre, quiero que esos coeficientes sean constantes, que no vayan cambiando también, por simplificarlo todo lo máximo posible. Entonces, dentro de estas EDP lineales, vamos a comenzar estudiando las que serían las EDPs. No, eh, mira que lo tengo en el título. EDPs lineales homogéneas con coeficientes constantes. Es decir, vamos a estudiar la siguiente EDP. Dado, vamos a ir, por ejemplo, por abreviar un poquito, B, nuestro vector de coeficiente, B sub 1, B sub 2, que lo puedes poner como un vector o no, depende, como te apetezca. Algo de R sub n. A ver, que obviamente no se suele poner explícitamente, pero nosotros queremos que ese vector sea no nulo, ¿verdad? Podríamos especificar, venga, sí, menos el cero, ¿no? Ya, a ver, es que si todos los coeficientes que van a multiplicar mi derivada parcial son cero, pues pierde la gracia y se me simplifica muchísimo la EDP. Pero bueno, que se puede poner explícitamente o no y decir, ya, lo dejamos así. Y el caso de que sea todo cero, pues bueno, sigue siendo una EDP lineal súper tonta y súper sencilla, ¿vale? Estos van a ser nuestros coeficientes y vamos a considerar la siguiente EDP. Consideramos la EDP lineal dada por parcial de u respecto de t más. Vamos a sumar estos coeficientes, es decir, sumatorio desde el i igual a 1 hasta el n mayúscula de estos coeficientes b sub i que multiplican a la parcial de u respecto de x sub i y todo eso lo igualo a 0. Cuidado porque esta dp es cierta para todo t y x que yo coja de dónde. El t está en r, el x está en rn. N. Es decir, que este x que aparece aquí tiene a su vez x sub 1, x sub 2 hasta x sub n mayúscula. Históricamente hay un porqué, porque uno dice, es que nosotros hemos visto al principio que la GDP de primer orden era una función u que iba de un x de un omega. Y el x tenía las n componentes. Aquí, ¿por qué cojo algo que tiene n más una componente? ¿Por qué no simplemente x? Aquí estamos cambiando porque normalmente suele haber una variación, una variable física que se asocia al tiempo. Y normalmente esos estados, esos puntos suelen variar también respecto del tiempo. De momento vamos a suponer que son variables independientes, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos esos resultados o cuando las cosas se empiezan a mezclar. ¿Que lo queremos escribir simplemente como r elevado a n más 1? No hay problema. ¿Vale? Y yo lo separo únicamente para que se sepa que la t está en r y el x está en rn. Entonces, mi objetivo es ver cómo puedo resolver esta EDP. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, vamos a ponerlo aquí como una nota, en esta EDP, en esta EDP, estamos considerando
mi función u como algo que va de R por Rn a R. De modo que a un punto t, x le asociamos su imagen u de tx. Es decir, mi u depende de t y del x, y el x no es un valor, es un vector a su vez. Que por abreviar es lo que vimos simplemente como x. Pero podríamos haber escrito u de tx1 hasta x sub n mayúscula. Y aquí tendríamos de forma completa mis n más 1 variables. Lo ponemos así porque vamos a cambiar la notación que viene en el libro porque no es correcto el modo de expresarlo. Sabemos que es un coñazo tener que escribir todo el rato en la EDP o cuando derivamos las variables respecto de las cuales dependen las funciones. Pero debemos escribir las cosas bien, por lo menos una vez. Que a lo mejor digamos, venga, con esta EDP lineal homogénea con coeficiente constante, vamos a hacer el proceso una vez bien. Y luego ya, si consideramos las que no tienen coeficiente constante o las que no son homogéneas, lo que sea, podemos hacer a lo mejor un abuso de notación y un poquito más rápido. Pero el objetivo para resolverlas es que vamos a introducir un cambio de variable. Entonces, para resolver la EDP anterior, vamos a introducir el siguiente cambio de variable, que sería mi x va a ser una g, mira que me he puesto una letra que me resulta así más fácil dibujar, ¿no? Más el vector b multiplicado por t, ¿de acuerdo? Esto es en realidad, decimos cambio de variables porque es un abuso de notación, bueno, una forma, no es un abuso de notación, una forma simplificada de decir, oye, ¿esto qué significa en realidad? Lo que significa es que cada componente o cada variable x sub y la vas a cambiar por un cierto y sub y más el coeficiente b sub i. Este coeficiente no es una variable, eso es una constante. Eso sí es una constante, un número real. Más n por t, ¿vale? Y esto sería para todo i desde 1, 2 hasta n mayúscula. Pero cuidado, porque estas cosas de aquí son las nuevas variables. Eso no son constantes, son variables. Son las que yo estoy haciendo en mi cambio precisamente. Lo que ocurre es que aquí, claro, te está quedando que tu función o cada x sub i en realidad va a ser el qué? Una función que va a depender de quién? De este g sub i y del t. Bueno, pues puede ser que para cada x sub i necesite dos variables, ¿de acuerdo? Pero en conjunto tengo exactamente las mismas variables que tenía antes. Antes tenía las n componentes de la x y la extra de la t. Ahora tengo las n componentes de los g sub i y la extra de la t. Sigo haciendo un cambio de n más 1 variables en n más 1 variables. No he pasado de n más 1 a 1, ¿vale? Por lo tanto, ¿ahora qué ocurriría? Claro, formalmente, vamos a escribir una vez todo ese proceso. Tú dirías, no, claro, es que mi función u dependía de t y de x. Por favor, si en algún momento cambio el orden, dímelo. Porque hemos dicho que la T va primero. Y como estoy acostumbrado a leerme el libro y que pone el orden como le apetece cada vez, a ver si ahí no meto yo la pata. Aquí lo que estoy haciendo es justamente decir que esto es U de T y la X la he cambiado, ¿verdad? La X se ha convertido en G más este B por T. Ahora bien, tú puedes decir, oye, si la función u tenía ante una componente que dependía de t.
y una segunda componente que dependía de x, por así decirlo. Esa segunda componente la estoy cambiando y ahora pasa a depender, como un arbolito, de y y de t. Tu función completa en conjunto de qué dos variables depende. La b es una constante. Las únicas variables que aparecen en mi función u en la primera componente t y en la segunda y y t. Bueno, es verdad que yo, por simplificarme, podría decir, esto lo puedo entender entonces simplemente como una función u que depende de t y de y, ¿verdad? Pero es cierto que aquí, si estás no haciendo una buena notación, sino como simplificando la expresión de la dependencia de tus variables, ¿vale? Entonces, cuidado porque la función u sigue siendo la misma. Yo no he dicho, bueno, pues voy a llamarla w ahora, que podrías hacerlo también. O dices, bueno, es simplemente la misma función, pero has cambiado la dependencia. Pero la nueva función de la derecha sigue teniendo n más una componente. Entonces, si yo quiero derivar respecto de esas componentes, como he hecho un cambio de variable, claro, tendría que aplicar la regla de la cadena. El problema que ocurre aquí es que si hacemos lo que hace el libro de no indicar respecto de qué variables estoy derivando, claro, hay un problema. Porque yo ahora quiero coger esta nueva función y quiero, o por así decirlo, el objetivo ahora es, queremos expresar la EDP inicial, pero en términos de la nueva variable, ¿verdad? Que sería dt y del g si puedo, ¿cierto? Porque la EDP inicial, si volvemos hacia atrás, aquí dice, ah, bueno, tienes una t, genial, no hay nada que tocar. No, espérate, porque aquí aparece una parcial de x sub y. Y si estoy cambiando las variables, ya no sé lo que es x sub y. Ya no tiene sentido que yo diga, deriva la u respecto de x sub y si tú me dices, es que no hay x sub y. Ah, pues tienes que hacerlo respecto de esa nueva variable, ¿verdad? Bueno, pues vamos a calcular esas derivadas entonces. Claro, para calcular las derivadas respecto de las nuevas variables, yo voy a tener que aplicar la regla de la cadena precisamente. ¿Vale? Entonces decimos, bueno, vamos a analizar cómo quedan nuestras derivadas. ¿Vale? Entonces, veamos qué ocurre al derivar. Y aquí es donde llega el problema. Que uno dice, al derivar, por un lado, el qué, es decir, qué función. Y por otra parte, respecto de qué, es decir, respecto de qué variables estamos derivando. Porque si hacemos como el libro en el que no expresamos las variables, si yo digo, no, pues mira, yo quiero derivar la u. Claro, y yo escribo derivada de u y solo escribo esto y hago así, ¿qué u estamos derivando? ¿La u que dependía de t y de x o la u que dependía de t y de y? Porque como la t no lo he cambiado, tengo dudas. Obviamente, si yo escribiese, no, es que he escrito parcial de u respecto de x o y. Hombre, impepinablemente está claro que entonces la que está derivando es la función u que dependía de la t y de la x. Y si escribiese, no, es que voy a escribir aquí parcial de u, pero respecto de el g sub i. Ah, pues está claro que la función u ahí depende de la t y de los g. Pero si escribo t, como la t no la había cambiado, tengo dudas. ¿Cuál es la solución del libro? Pues en lugar de decir, voy a hacer el esfuerzo de escribir una vez las incógnitas, las variables de las cuales está dependiendo mi función, dice, voy a cambiar el tipo de derivada. Y expresa, aquí dice, no, escribo entonces derivada normal, derivada normal. Hombre, esto es lo que no debería ser porque esa derivada me está indicando implícitamente que mi función u solo depende de t, cuando mi función u no depende de t, depende de t y de g.
Entonces, vamos a hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Y hacer las cosas bien significa que, aunque sea un coñazo, vamos a escribir aquí que mi función u, cuando yo quiero calcular esta parcial de u respecto de t, esta función u depende de t y de la g, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aplicar ahora la regla de la cadena para funciones de varias variables. Es decir, nosotros lo que hacemos es aplicar regla de la cadena en varias variables. ¿Qué sería? No, es que tú has hecho un cambio. Entonces, claro, tendrías que coger la función u y derivar respecto, como si cada variable la vas a derivar respecto de la t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Tenemos que coger y decir, bueno, pues voy a coger, imagínate, bueno, coger la parcial de la u, por así decirlo, ¿verdad? Y derivarla respecto de t. Tendría que multiplicar, si soy muy... Vamos, voy a saltarme el poner las incógnitas aquí un momento, porque ahora ¿qué vendría? Tendría que multiplicar entonces por... La t no la has cambiado, ¿verdad? Entonces, claro, tendrías que derivar la t respecto de esa variable t, ¿cierto? Luego dirías, ah, claro, es que el problema es que mi función dependía de otras variables, ¿verdad? ¿De quién dependía mi función? Antes dependía de la x. El problema es que la x las estás cambiando. Y precisamente la x la estás cambiando con una dependencia que depende de t. Entonces tú dirías, a ver, yo lo que sabría hacer es el qué. Sabría calcular la derivada de u respecto de x sub y. Eso era lo que tú sabías hacer. Pero el problema es que esa x sub y puede tener una parte de t. Entonces tengo que multiplicar por esa parte de t. Es decir, tendría que multiplicar aquí por la derivada del x sub y respecto de t. ¿Vale? Esto es la fórmula. Es verdad que cuando nos explican a lo mejor el cambio de variables, también evitan poner las incógnitas para no enmarronarlo tanto y que no quede tan grande. Pero si soy muy formal, yo tendría que venirme aquí y decir, espérate, porque en todas estas cosas tendrías que decir, ¿por qué digo que es un problema el escribirlo todo así tan grande? Lo voy a borrar un momento. Porque tú dirías, claro, esta función u, la que estás derivando aquí, es la que dependía inicialmente de quién? De t y de x. ¿Vale? Y luego, ¿qué tendrías que hacer? Es que no lo puedes expresar con t y con x. Porque tu función de la izquierda respecto de qué variable depende. De t y de x. Ay, Ah, sí. entonces tendría que hacer el cambio t x es igual, hemos dicho, a t, y más b por t, ¿verdad? Y esto multiplicarlo por la derivada de t, que en este caso, como solo tiene una variable, sería derivada normal, y aquí sí pongo derivada normal respecto de t, ¿vale? Claro, obviamente, tú imagínate cómo ha crecido esa fórmula. Es mucho más coñazo, pero, hombre, mínimo que si no lo quieres escribir, que lo indiques. Por ejemplo, en la parte izquierda, decir, oye, lo de la parte izquierda va a ser en las variables t y g. Y lo de la derecha va a ser las variables t y x. Venga, entonces si lo ponemos así, podemos simplificar toda esta expresión para no tener que escribir todo ese bicharraco así que se me queda súper grande y decir, multiplico aquí por mi derivada de t respecto de t y añado ahora la parcial de la u respecto de la x sub y por la parcial de la x sub y respecto de la t, ¿verdad? Y todo eso voy a hacer el qué. Tengo que hacerlo con cada una de esas incógnitas, es decir, por expresarlo de forma compacta, un sumatorio desde i igual a 1 hasta el n mayúscula, ¿vale? Pero que tengas cuidado porque esta u que aparece aquí
y esta u que aparece aquí no son la misma u que aparece a la izquierda. Esa parcial de u respecto de t es respecto de cuando la función u dependía de t y de x, y después de derivar has hecho el cambio de variable tx igual a t y más b por t. ¿De acuerdo? Pero no puedo poner, o no debería poner a la izquierda derivada normal de u respecto de t, aunque lo llame derivada total. Es que la u depende de t y g, no depende solo de t. La g no es una constante. ¿Vale? Una vez que tengo eso, ¿qué obtenemos? Bueno, vamos a escribirlo, ¿verdad? Obviamente, la derivada de t respecto de t, 1. Por eso, el libro directamente escribe parcial de u respecto de t. Porque ese término, obviamente, es un poquito tonto que sale 1. Pero bueno, lo hemos puesto para que veamos de dónde sale. Y ahora, cuidado porque en esta derivada que aparece aquí, es donde estoy teniendo en cuenta mi cambio de variable, ¿verdad? Porque estoy derivando respecto de t, ¿qué función? La x sub i. Y habíamos dicho que la x sub i, ¿quién era? I sub i más b sub i por t. O sea que estoy derivando la función i sub i más b sub i por t. Y las i sub i y las t, esas sí son independientes una de otra. Pero que haya independencia entre las variables no significa que la u solo dependa de la t. ¿De acuerdo? Porque si no escribiría, pues mi e de p depende solo de t y no hay e de p, hay una ero. ¿Qué nos queda cuando yo derivo i sub i más b sub i por t respecto de t? Nos queda simplemente b sub i, Eso. ¿verdad? O sea que si me voy arriba, ¿qué nos ha quedado entonces? Que esta derivada parcial es ¿quién? La parcial de u respecto de t más la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de, ¿dónde está? Los b sub i por la parcial de u respecto de x sub i, ¿verdad? Es cierto que tendría que hacer el cambio de variable, pero fíjate, tu EDO verifica, perdón, tu EDP verifica que parcial de u respecto de t más esta suma es igual a 0, sean cuales sean los t x que tú cojas de r por rn. Si haces un cambio de variable, sigue cumpliéndose que esta expresión, ¿cuánto vale? 0 también. Justamente esta expresión es la que acabamos de obtener aquí en esta derivada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Toda esa expresión, porque era mi EDP inicial, es 0. ¿Eso qué significa sobre la función u que dependía inicialmente de t y de g? Como cuando a lo mejor estudiamos, no sé, E2 exactas o calculábamos potenciales de cierta fuerza, que si al derivar una función respecto de una variable sale 0, no significa que la función sea constante. Lo que significa es que la función no depende de esa variable, De pero esa son variable. de Ujú. esa variable en concreto. Es decir, tú no puedes decir de aquí que entonces tu función u es igual a una c constante. Porque si la función u valiese g cuadrado, o al derivar respecto de g cuadrado, el g cuadrado respecto de t, como son independientes, la derivada parcial la interpreta como una constante, pero eso no significa que la u sea constante. ¿Vale? Porque hay que escribir aquí que esta función u respecto de quién depende. Depende de Del t G. y de g. Y entonces lo que yo puedo decir no es que sea una constante, sino que es una constante o algo, llámalo h, llámalo c, llámalo como te dé la gana, que solo depende de esa g. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos, ¿de acuerdo? Que si lo quieres expresar o hacer más hincapié, sí puedes decir, oye, la función u en las nuevas variables es constante respecto de t. Pero esta u no es la u que dependía de t y de x, es la u con tu cambio de variable adecuado que tú te has buscado.
para conseguir eliminar esa dependencia, ¿vale? Obviamente, esta h implícitamente necesita un buen comportamiento, ¿verdad? Porque tú has hecho un cambio de variable. En el cambio de variable necesitas que ese cambio de variable sea un cambio que te permita calcular las derivadas parciales. No puede ser que haga un cambio de variable en el que ya no puedo calcular las derivadas parciales que antes sí podía hacer. Si podías calcular las parciales respecto de x sub y, tienes que poder calcular las parciales respecto de el g sub y. Pero si puedes calcular las parciales de la u respecto de g sub i, es que puedes derivar hasta h respecto de cada componente g sub i, ¿verdad? Lo cual significa que, en particular, esa h como tiene que ser. Si existen todas sus derivadas parciales, tiene que ser de clase C1, ¿dónde? Donde está definido el g, que sería n componentes, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que estamos diciendo mínimo para que tenga sentido el cambio de variable o la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Ya estamos casi, porque es que yo no quería resolver la EDP, o más o menos tú has resuelto o has obtenido lo que vale la U si tu EDP la hubieses expresado en términos de T y de G. No hemos expresado la EDP en términos de T y de G. Tenemos dos opciones. Expresar la EDP en términos de T y de G, tú dices, a ver, es que mi EDP inicial no estaba en términos de T y de G, estaba en términos de T y X. Es que has hecho un cambio de variable y por el camino has hallado la solución que tendría si la hubieses tenido en términos de T y de G. Bueno, ¿y por qué no deshago el cambio de variables? Ah, pues mira, esa es la mejor opción, así no tengo que volver a reescribir toda mi EDP. Entonces, obtenemos que la U de TX, ¿quién va a ser? Como ya había hecho el cambio, X igual al G más T por B, o B por T, ya no me acuerdo qué puse delante. Lo que sí sé es que la T siempre va adelante. Aquí me quedaría, ¿quién? La U, que depende ahora de T, y entonces despejo el G, y el G me quedaría X menos T por B, ¿verdad? Ujú. Pero como este es el G, lo único que tengo que decir es que esto es H de quién? De T, De- X menos T por B. Fíjate una cosa curiosa, y es que tu EDP a secas, ¿cuántas soluciones tiene? N, No, no, la EDP ¿no? son... ¿Cómo? Para resolver una EDP tú quieres encontrar funciones, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que estoy diciendo es que las soluciones de esta EDP lineal son cualquier función de clase C1, pero evaluada de ese modo. He hecho un fallo que es que he escrito la H también con la T. La H solo tiene una componente que es la G, Sí. que sería el So- X menos... X menos Sí, B, sí. sí. Es decir, que tú puedes decir, y si coges H como seno de X1 por X2 por X3 por X sub n, ¿eso te vale como solución de ADP? Sí, siempre y cuando luego la evalúes en el punto X menos T por B. ¿Y te vale como coger X cuadrado o X1 cuadrado más lo que... Sí, siempre y cuando evalúes de ese modo. Hay infinitas soluciones de mi EDP. Una solución por cada función de clase C sub 1. Y esto vale para cualquier U perteneciente a C sub 1 de Rn. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, consideremos la EDP que sea, pues no lo sé, parcial de U respecto de T. Esto es lo que siempre vamos a tener, ¿verdad? Más, te dejo elegir cuántas componentes quieres. R, R2, R3, R4, R5, R3, venga. R3. Elige. Es decir, sé que voy a tener, seguro, parcial de U respecto... Podemos poner X1, podemos poner X y Z, lo que prefieras. Da igual. X y Z para no liarse. Vale, Mejor. X, luego más parcial de U respecto de Y, más
parcial de u respecto de z igual a 0. Y esto sería para cualquiera t y x y z que yo coja de r por R3, ¿verdad? Ujú. ¿Qué numerito quieres colocar aquí? Que son tus Mm, coeficientes B. Pueden ser 2, positivos o 4, negativos los que te dé la gana. Incluso pueden ser cero algunos si quieres también. Mira, exactamente igual. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. ¿Vale? Lo que quiere decir es que ya sabes cuál es la solución de tu EDP. Es decir, pues como solución podemos tomar cualquier función u que dependa de t y que dependa de x y z siempre y cuando sea una cierta función h evaluada ¿dónde? En el x, que sería el x y z menos t por el b, ¿verdad? Que Ujú. sería el... pues lo hemos metido aquí y hemos dicho que mi vector de coeficientes es el 2, 4, 5 y esto es para cualquier h función de clase C1 de R3. Por ejemplo, ¿qué pasa si como h es una función de clase C1 de R3? Aquí hay otro uso de notación, es que cuando simplemente escribimos R3, el conjunto inicial, porque normalmente cuando hablas de clase, cuando dices clase algo, siempre es de un conjunto a otro, ¿verdad? Ujú. Para indicar que es una función que va del A en el B. Cuando no se pone nada, solo se pone un conjunto, es porque el conjunto final de llegada es Es siempre el R. mismo. Entonces, algo que va de R3 a R. Por ejemplo, eso significa que tiene que ser una función que a un punto X y Z me dé un número real y que sea algo derivable, ¿verdad? Con derivadas continuas. Por ejemplo, ¿te valdría X más Y más Z? ¿Esta función es una función de clase C1 de R3? Sí. Existen todas sus derivadas parciales y todas las derivadas parciales de primer orden, es decir, su vector gradiente, son continuos, porque son polinomios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución de mi EDP asociada a esta función, por así decirlo? Pues sería la función u de t, x, y, z igual a... La primera componente no va a ser x, va a ser x menos t por 2. O sea que vamos a tener x menos 2t. Y la segunda componente no sí, es y menos 4t. Pues y menos 4t. Y la siguiente componente es no z, sino z menos 5t. Pues más z menos 5t. Según esto debería verificar mi EDP, ¿verdad? Oye, que la puedes simplificar y decir, esto sería el x más y más z. Y al final hemos puesto menos 2t, menos 4t, menos 5t son menos 11. Menos Sí. 11t, ¿no? Ujú. Vamos a comprobarlo. Si tú derivas esto respecto de t, ¿cuánto te queda? Menos 11. Derivas respecto de x, 1. Derivas 1. respecto de y, 1. Derivas respecto de 1. z, 1. Ujú. Y menos 11 más 2 más 4 más 5, ¿cuánto suma? Ujú. 0. Anda. Es que la he cogido muy fácil. Pasa nada. Yo puedo decir, no, vamos a coger mi función h de x y z, que sea, pues yo puedo poner elevado a x por y más arco tangente de z Joder. cuadrado menos 3x. No pasa nada. Exponencial, polinomio, trigonométrica, polinomio, composición de funciones continuas y derivables, es continua y derivable, o sea que está clarísimo sin tener que hacer ninguna comprobación que esto sigue siendo una función de clase C1 en R3.
Oye, ¿cuál sería la correspondiente función asociada solución de mi EDP? Ah, pues sería una U de t, x y z. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora, cada vez que aparezca aquí una x, no voy a poner x, voy a poner x menos 2t. Ah, entonces tenía que poner elevado a x menos 2t que multiplica. Y en lugar de y tengo que poner y menos 4t. Bueno, pues ya está, ¿qué le hago? Tengo que poner y menos 4t. Y ahora sumo, y en lugar de sumar arcotangente, me cabrá, de z cuadrado, tengo que sumar arcotangente de z menos 5t, todo eso al cuadrado. Y tengo que sumar no x, sino, o bueno, restar no 3x, sino x menos 2t. Y esta cosa rara que te has inventado o que tú dices que es sustituir, ¿no? ¿De verdad eso cumple la ADP? Porque antes, claro, es que salían constantes 1, 11, 5, 4. Bah. ¿Esto raro va a cumplir la ADP? Vamos a comprobarlo una vez en la vida, ¿eh? Es decir, efectivamente, yo espero que salga, ¿no? Y que no haya metido yo la pata en ningún lado. Eh, hemos dicho que la solución U tendría que ser ¿cuánto? U de t, x y z. A ver si la puedo copiar. Y no tengo que escribirla entera. Mierda. ¿Qué he hecho? Ah, vale, que es que no le... No, 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 no. No, no me puedo creer que borra la página. Ay, ¿no puedo volver para atrás? Uy, menos mal. Pánico, pánico. Vamos a ver. Vamos a hacerlo bien, porque si no, al final me llevo yo regular con estas cosas. Efectivamente, hemos dicho que nuestra función u de t, x y z es elevado a x menos 2t, 2t y menos 4t más el arcotangente de el z, que sería z menos 5t cuadrado menos 3 que multiplica x menos 2t, ¿no? Venga, ya lo tenemos. ¿Quién sería la derivada parcial? Vamos a subir esto para arriba. Luego, calcula la parcial de u respecto de t. Tengo una exponencial, pues la propia exponencial, ¿verdad? Elevado al x menos 2t, que multiplica el i menos 4t, por la derivada del exponente respecto de t. Es que tengo un producto. Bueno, ya, a ver, pues hay que poner este producto que sería derivada del primero menos 2 por el segundo sin derivar y menos 4t más el primero sin derivar x menos 2t por la derivada del segundo que sería menos 4. Sigo, hay un arcotangente. La derivada del arcotangente es abajo la función tal cual, 1 más todo esto elevado al cuadrado. Y dice, bueno, pues sería el z menos 5t, creo que me venía arriba con la función que elegía, menos 3x menos 2t, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y arriba la derivada de lo que hay dentro respecto de t. Venga, pues derivamos aquí que sería 2 veces el z menos 5t por la derivada de lo que hay dentro del cuadrado, que sería menos 5, que no sería que no aplicamos la regla de la cadena bien. Menos 3 por la derivada de x menos 2t respecto de t, que sería menos 2. Menos 2. Venga, todo ese bicho. Siguiente. Parcial de u respecto de x. Derivada que es elevado a x menos 2t por el i menos 4t. Por lo menos queda un poquito más sencilla porque no tengo que derivar un producto. Derivo respecto de x y respecto de x, ¿cuánto me queda? I Y menos menos 4t. 4t. ¿Vale? Todo Ujú. esto que multiplica la x. Más
Derivo de arco tangente, ¿qué me quedaría? Abajo voy a poner simplemente almohadilla para indicar que almohadilla es todo este. Porque va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Solo va a cambiar la derivada de arriba. Si derivo respecto de x, esto no depende de x, ¿verdad? Ujú. Mira qué bien, entonces he escrito yo demasiada fracción. Esto sería almohadilla y me Menos, quedaría derivada menos 3. respecto de x, que sería Menos 3. menos 3, ¿verdad? Ujú. Parcial de u respecto de y. ¿Qué tendríamos ahora? Igual, la misma exponencial del x menos 2t y menos 4t. Y ahora multiplico por la derivada respecto de y, que sería x menos 2t. X menos 2t. Ujú. Más almohadilla abajo y arriba, ¿qué me queda? Deriva respecto de y, ¿verdad? Sí, eso no No tiene, no depende de depende y. de Y. Ah, pues cero, pues Ujú. mira qué bien. Y por último, la parcial de la u respecto de la z, que sería la exponencial que le pasa ahora. No depende de la z. Entonces me va a quedar simplemente almohadilla y arriba derivada de esto respecto a z. Esto desaparece y me queda 2z menos 5t Ujú. por menos 5, ¿verdad? Las comprobaciones, ¿qué serían? ¿Cómo por menos 5? No, 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 no. No, Perdón, no, perdón. no, no. Gracias, gracias. Por uno, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Que he pensado que deriva redivo respecto de z, exactamente. sí, Me sí, queda el sí. z menos 5t y derivo respecto de z 1 Ujú. simplemente, Eso, ¿vale? eso sí. La EDP tenía que verificar que parcial de u respecto de t más 2 veces parcial de u respecto de x más 4 veces parcial de u respecto de y más 5 veces parcial de u respecto de z, eso tenía que ser igual a cero. Si te fijas, nosotros podemos decir, bueno, es que tengo parte de exponencial y parte de cociente con lo de arriba, ¿verdad? Solo tengo que comprobar que las exponenciales se cancelan entre sí y que la fracción se cancela entre sí, ¿verdad? Ujú. Vamos a verlo. Aquí, ¿qué tendría? La exponencial va a ser siempre la misma, o sea que fíjate en los coeficientes, ¿no? Sí. Va a tener exponencial, exponencial, exponencial. Aquí no hay, ¿verdad? Esta la sumas, ¿verdad? Ujú. Y cuando sumo esta con 2 veces i menos 4t, ¿qué ocurre con el menos 2 i menos 4t cuando le sumo 2 veces i menos 4t? Se va. Sí. Y cuando cojo el menos 4 x menos 2t y le sumo de esta parte de la i 4 veces x menos 2t, ¿qué ocurre? También se va. Sí. Entonces, esta exponencial con esta exponencial y con esta exponencial, ¿qué le pasa? Cero, ¿verdad? Ujú. Y aquí precisamente porque 5 por, como no hay exponencial, 5 por cero sigue siendo cero. Guay. O sea, efectivamente las exponenciales se me han ido. ¿Y esta parte de fracciones? Bueno, la i no tiene fracción, o sea que no me fijo en esta de aquí en medio, ¿verdad? Ujú. El denominador es siempre el mismo, es almohadilla, almohadilla, almohadilla. Fíjate que aquí aparece 2 veces z menos 5t. Es que aquí aparece 2 veces z menos 5t, pero multiplicado por menos 5, que sería la de la t. Anda, justo de la z tiene un 5 multiplicando, o sea que va a ser 5 por esto, con este menos 5, ¿qué ocurre? Se me cancela, Ujú. ¿verdad? Sí. Y aquí el menos 3 tiene un menos 2 en la parte de la t. Pero gracias a Dios, en la parte de la u respecto de x, Tiene un tienes 2. un 2 multiplicando que hace que menos 3 por 2 se me cancela con menos 3 por menos 2, ¿verdad? O sea que verifica mi EDP, ¿verdad? Lo cual significa que hay infinitas soluciones de tu EDP. Tú puedes elegir la que más coraje te dé. No hace falta que elijas una en concreto. ¿De acuerdo? Si el problema es únicamente toma tu EDP, calcula las soluciones, pues tú dices, ah, pues las soluciones de mi EDP son de la forma h de x menos 2t, y menos 4t, z menos 5t. ¿Y quién es h? Lo que tú quieras. Siempre y cuando elijas una función de clase C1, como x más y más z, como elevado a x pi arcotangente de esto, te dejo elegir. ¿Qué va a ocurrir? En la mayoría de las ocasiones, yo no voy a tener una EDP a secas para resolver.
sino que voy a exigirle unas ciertas condiciones, un poco de información a esa EDP. Dentro de esas condiciones, lo que solemos indicarle es, como ese parámetro t suele representar el tiempo que veremos, pues por lo menos conocer el comportamiento de los puntos en un cierto tiempo t sub 0 inicial. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí nota. En la mayoría de las ocasiones, de las ocasiones, tendremos como problema a resolver un problema que será, tienes tu EDP, que hemos dicho parcial de u respecto de t, más ese sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los b sub i por la parcial de u respecto de los x sub i, todo eso igual a 0 para cualesquiera d y x que cojamos de r por Rn, que esto será mi EDP, más una condición que será, pues, quiero conocer el comportamiento que tiene mi función, mi solución, en un cierto instante t sub 0, para cualquier punto. Y va a ser igual a una cierta función u sub 0, que esta sí va a depender únicamente de x. Y esta función va a ser, o debe ser, conocida. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Que entonces, al exigir un cierto comportamiento en algún instante, ya sea de tiempo, ya sea de punto, de lo que sea, veremos más adelante, normalmente será de tiempo, vamos a perder el que haya infinitas soluciones h de mi problema, porque ya no es solamente la EDP. Va a haber una única solución h que cumpla estas condiciones, ¿vale? Entonces, obviamente, esta u sub 0, ¿qué comportamiento necesita? Tú dices, hombre, yo ya sé, si no meto esa condición, que la u es cualquier h que sea de clase c sub 1. Para hablar de solución, hablamos de solución en el sentido clásico, que es algo de clase c sub 1. Por lo menos necesito pedirle que esta función conocida que a mí me dan, pues siga siendo también algo de clase c sub 1 en Rn, ¿verdad? Entonces ahora, la solución, y ahora solo hay una, del problema anterior es... Hombre, tú sabías que tu función u, que dependía de t y de x, era cualquier h antes, esto lo voy a borrar ahora, era una h que era el x menos el t por el b, ¿verdad? Ujú. La diferencia es que ahora tú qué quieres. ¿Tú quieres que eso te dé una cierta U0X? Claro, quieres que en t sub 0 En esto T sub sea 0. la función u sub 0, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo consigo eso? Hombre, pues la opción más sencilla sería decir, mira, quita justamente el que, la función h, y la conviertes en tu función u sub 0. Claro, pero ahora, ¿qué meto yo aquí dentro, verdad? ¿Meto la x? ¿Meto otra cosa? Porque bueno, cuando cambies el t por el t sub 0, sí debería ser la u sub 0x. Pero cuando no, tiene que ser cualquier otra función de las que tenía antes, ¿verdad? ¿Cómo consigo eso entonces? La solución es simplemente colocamos nuestro x menos el t sub 0, el t, más, aquí colocamos el b, más el t sub 0 por el b. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos aquí únicamente. Que esto es simplemente para conseguir que en el instante t sub 0 coincida justamente con nuestra función u sub 0. Perdón, he puesto más.
cuando aquí es un por. Ah, ¿Vale? vale. Sí, 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 sí. Está Eso mirando sí. porque justamente porque así que consigo en t igual a t sub 0, me quedaría t sub 0 por b más t sub 0 por b, se me cancela y me queda u sub 0 de x. Ah, lo que tenía que ocurrir, ¿verdad? Ujú. Y en el resto de puntos es x menos t por algo, ¿verdad? Lo que pasa es que en lugar de ser t, o si lo quieres poner abreviado, esto sería u sub 0, que es x menos t menos t sub 0 por b, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Ah, pues de este modo consigo que sea siempre x menos variable que varía en r por b, que era mi solución h general, y particularizo para que justamente cuando cambie la t por el t sub 0 se te quede la u sub 0 de x. ¿Vale? Ujú. Muy bien. Venga. Así, ¿no? Ujú. Que uno dice, oye, y si hubiese puesto en la condición que he puesto en la EDP esta de aquí, metes cualquier función, yo qué sé, imagínate que dice, pues a este le voy a añadir que, no sé, pueden poner el instante, normalmente ponemos el cero, pero puede ser el t igual a 3, ¿vale? Que en u sub 3 o en u sub 0 o en donde tú quieras, valga la función que te apetezca. Lo único que hace es que entonces ya no puedes elegir cualquier función h. Tiene que ser justamente la función que me hayas dicho. Que si yo digo aquí, no, pues mira, tiene que ser x cuadrado más y cuadrado igual a esa, la u de 3, x y z tiene que ser x cuadrado más y cuadrado. Ah, pues entonces tengo que poner x cuadrado más y cuadrado y no me vale ninguna de estas. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Bien, hasta ahí. Sí. Vamos a dar un paso adicional. En ese paso adicional, nosotros... He cambiado. Por ir aumentando la dificultad, hemos dicho, tenemos EDP lineales de primer orden, hemos exigido que haya coeficientes constantes y hemos exigido que fuese homogénea, que estuviese igualada a cero. Uno podría pensar, bueno, ¿y si no pedimos que esté igualada a cero? Sigo teniendo cosas constantes. ¿Hay algún modo de arreglarlo como hacíamos en Edo para pasar de una Edo lineal no homogénea y sacar la solución? Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer lo mismo, pero con EDPs. Entonces, vamos a hablar ahora de nuestras EDPs lineales homogéneas, perdón, no homogéneas, No. justo no homogéneas, pero con coeficientes constantes. ¿Vale? Es decir, vamos a considerar, y aquí es donde ahora uno puede decir, me permito hacer un abuso de notación porque ya he hecho antes todos los pasos detallados, explícitos, con las parciales, escribiendo todas las dependencias de variables, y digo, mira, lo mismo, pero que ahora va a haber una DP distinta. Es que ahora vamos a tener parcial de u respecto de t más un sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula de unos coeficientes b sub i por la parcial de u respecto de los x sub i, todo eso igual a una cierta f, donde a esta f que le pido una cierta regularidad, ¿verdad? Y la regularidad que le suelo pedir en el sentido clásico es que nuestra f sea una función de clase c sub 1, como la parte izquierda depende de t y de x, mi f en principio puede depender también de t y de x, ¿verdad? Ujú. ¿De acuerdo? Y el resto igual, es decir, b sub i es un número real para cada i desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? ¿Qué uno puede decir?
¿considero la EDP únicamente o considero ya la EDP con el problema de valor inicial? Me da exactamente igual. Es decir, que si tú quieres decir, no, es que yo quiero meterle aquí... qué libro de verdad. Vamos a hacerlo voy a hacerlo como me dé la gana. Vamos a hacerlo con la EDP únicamente, ¿vale? Y es que el libro mete directamente con un valor inicial, pero pone el cero. Dice, ¿por qué antes no mete el cero y pone un cierto t sub cero? Y aquí pone el cero solo. Es que habitualmente me da igual, ¿sabes? Es decir, hazlo en general y luego ya dirá, pues si siempre es cero, pues siempre es cero, no pasa nada. Pero vamos a saber hacerlo en general, ¿no? Entonces, la idea es literalmente la misma, es decir, hacemos el mismo cambio de variable, seguimos exactamente los mismos pasos. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ahora podemos ir más rápido porque de forma análoga, con los mismos cambios, obtendremos, al hacer x igual al g más t por b, tú que dices, yo cojo mi parcial de u, ¿verdad? Derivo respecto de t, pero esta u era la u que dependía de t y del g, ¿cierto? Aplicaba la regla de la cadena, me quedaba este sumatorio, porque como el cambio es el mismo, al calcular la derivada de la x sub y respecto de la t, me queda la correspondiente componente o la derivada b sub i, y entonces me queda la misma ecuación de arriba. Lo que pasa que ahora eso está entonces igualado a f, ¿verdad? F. Ojo, esta f respecto de quién depende. De De T t y de X. y de x, pero es que la x no es x, ¿verdad? La x Ujú. ahora, ¿quién es? Es el G más beta Exactamente, el más T G beta. más T por B. ¿Vale? Oye, vamos a integrar. La diferencia es que antes obtenías una cosa que dependía únicamente de... De T, Bueno, ¿no? O de una antes, de uno. antes eso era cero, ¿verdad? Y Sí. como era cero, al integrar, que dice, es que no me hace falta integrar porque simplemente pongo una función que es constante, ¿verdad? Pero no Mm, constante, sino que es dependiente únicamente de G. Eso de G. Esto en realidad tú lo puedes interpretar como, bueno, como esto más cero, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, si tú integras toda esta expresión entre cero y t, ¿qué te va a quedar? Dice entre cero y t, como yo puedo decir, integras entre un cierto t sub 0, es decir, o calculas una integral a secas porque todavía no tengo intervalos ni nada, y al integrar respecto de t me va a quedar a la izquierda la propia función u de t, i, ¿verdad? Al integrar cero, o como cuando dice, ¿no? Hacer la integral y metes la constante cuando has hecho la integral, ¿verdad? Si no puedes calcular la integral, pon la constante por si acaso. Lo que pasa es que no es una constante, que puede ser una función que dependa de i, De ¿verdad? G. Ujú. Y además tienes que calcular la integral de esta f que depende de t de la g más t por b respecto de t, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice, bueno, es que antes esta parte, como era cero, ¿verdad? No tenía nada que hacer. Me salía simplemente cero. Ahora tengo este h de g más algo. Bueno, pues el h de g será cualquier función, o la h será cualquier función de clase C1 en Rn, ¿cierto? ¿Y esto de aquí cómo lo puedo hacer? Hombre, es que si solo tienes la EDP, te tienes que parar aquí. Y hasta que no me digas cuál es tu función explícita, no sé calcular esa integral. Esto no lo hace el libro, porque el libro, en lugar de considerar únicamente la EDP, dice, mira, para poder avanzar un poquito más, voy a hacer por lo menos una EDP con cierta información sobre la función. Entonces, si
quiero conocer cierta información sobre la función, pues voy a decir, bueno, supongamos que tenemos, o que, ¿a qué tenemos? Que añadimos la información o la condición o como lo quieras llamar, de que en el libro pone que u en el punto cero sea una función, que u de 0x sea u sub 0 de x, ¿vale? Que lo puedes cambiar y en lugar del 0 poner aquí un cierto t sub 0 como hicimos antes, ¿vale? Donde el u sub 0 es una función de clase C1, esta solo de Rn, ¿vale? En el momento en el que conoces información, tú lo que vas a hacer es integrar, pero ya calcular integrales definidas. Es decir, si integramos entre t sub 0 y t, claro, tú lo que estás diciendo, pues yo tendría que integrar entre t sub 0 y el t para no confundir esta t con la de integración, por así decirlo. Lo que hacemos es, sueles cambiar la variable, ¿no? Y decir, bueno, pues pones parcial de u respecto, y aquí cambia, dice respecto de s, porque es un índice mudo, ¿verdad? Y aquí te quedaría una s g diferencial de ¿quién? De s. Para no confundirme con esta t que estás evaluando y la otra t que es la variable, porque no son la misma cosa. Pero bueno. Y todo esto es igual a ¿quién? Oye, te va a quedar el qué. Esa función h de g hemos dicho, ¿verdad? Más el qué. Es que ahora no hay una función h de g. ¿Por qué no hay una función h de g? Porque esa función era de hacer una integral indefinida y metía esa constante, ¿verdad? Aquí no hay integral indefinida, aquí hay una integral definida, ¿verdad? Entonces simplemente integro entre t sub 0 y t mi f, que depende de, ¿cómo lo había puesto? S, el g más s por b diferencial de s, ¿verdad? Oye, es que resulta que cuando aquí integras y derivas, ¿qué te queda? La misma función, ¿verdad? Y evalúo en s igual a t y en s igual a t sub 0. O sea que esto va a ser la u de tg menos la u de t sub 0 y, ¿verdad? El g me sale. ¿De acuerdo? Y entonces, de aquí tú puedes decir que la función u de tg que estás buscando, ¿verdad? ¿Quién es? Una cierta u sub t0 de g, ¿verdad? Más la integral entre el t sub 0 y el t de la f de s, y más sb. Diferencial de s, ¿verdad? Pero es que yo no quería resolver la EDP o el problema en función de t y de g, lo quería resolver en función de t y x. No pasa nada, deshacemos el cambio, ¿verdad? Es decir, finalmente, si escribo u en términos de t y de x, es que hayamos dicho que el cambio era x igual al g más t por b, ¿verdad? Por lo tanto, el g es x menos t por b. Por lo tanto, ¿aquí quién queda? La u de t sub 0 y ahora aparecería x menos t por b, ¿verdad? Pero u en t0, ¿quién es? La u sub 0, pero evaluada en lugar de en x en
x menos t por b, ¿verdad? Que esto es lo mismo que pone el libro, ¿vale? Más la integral entre t sub 0 y el t, y ahora aparecería la f que depende de s, y en lugar de un g aparece x menos t por b, ¿verdad? O x, como es s por b menos t por b, pues yo podría sacar, si quiero, el b factor común, ¿verdad? Y esto aquí multiplica a la s menos la t, ¿verdad? ¿No? O lo puedes dejar como s por b menos t por b. Me da exactamente igual si no lo quieres sacar a la b factor común. Lo digo únicamente porque el libro lo deja con esta expresión. ¿Vale? Pero de aquí es de donde se deduce la expresión que marca el libro. Y fíjate una cosa guay. La solución inicial, SU sub 0, es la misma, da igual lo que valga el punto T sub 0, ¿verdad? Lo que cambia la expresión es únicamente la parte de la integral. En el libro no aparece esta expresión. Esta expresión aparece pero cambiando el T sub 0 por 0. Nosotros lo hemos hecho un poquito más general porque no hace falta que sea un T sub 0 igual a 0. Puede ser cualquier T sub 0 siempre y cuando luego vayamos a integrar a partir de ese término. ¿Vale? Que realmente el proceso es básicamente el mismo que hemos hecho en el caso de una EDP lineal homogénea. La única parte nueva es que te falta una integral por hacer. Es que no hemos hecho nada nuevo. Este es el mismo comportamiento que teníamos realmente en EDO cuando estudiamos las EDO lineales. Que teníamos la solución general, que es esa U sub 0, por así decirlo, que aparece ahí, más la solución particular. Particular. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Oye, ¿y cómo lo hacemos nosotros? Pues me tienes que dar la F. Si no me dices cuánto vale F, no lo sé hacer. ¿Vale? Es decir, que tú te puedes venir aquí y, por ejemplo, resolver, para que no haya tantas variables, vamos a ponerlo únicamente en R2, ¿no? Parcial de U respecto de T, más... ¿Qué quieres ahora? A ver, No, 3 de U de X. 3 parcial de U de... Vamos, que si quieres en R3 lo hacemos en R3, no pasa nada, ¿eh? No, no, ¿por qué? Ya. Menos 2 de U de Menos parcial de U respecto de Y. Vale, igual a 3 seno de... no sé, di tú algo. T, Pero no, X, ¿qué te apetece más? no te vengas arriba. T. Venga. ¿Algo más con X y o simplemente seno de T esta vez y ya está? Bueno, más X. Pone multiplicando una X, ¿no? Una. Vale, ok. Para que simplemente diga, hay algo que me estorba, ¿no? Y esto sería para cualesquiera puntos T y X y, donde entonces estamos diciendo que el T está en R y el X y está en R2, ¿verdad? Y quiero una función que... ¿En qué punto quieres conocer información de la función? Bueno, hagámoslo en el 0 para En el que sea 0, más venga, fácil. en el 0. Venga. Y cuando cojo X y, ¿quieres que sea qué función? No sé. No sé, a lo mejor puedes poner, yo qué sé, como has puesto un seno de t y pues, poner seno, coseno, yo qué sé. Si quieres puedes probar, vamos, nos lo vamos a inventar, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa si pongo seno de x, ¿no? Vale. Y esto es para cualesquiera x y que yo coja de R2. Es que no aparece la i. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Nosotros ya hemos hecho el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo ya sé casi toda la solución de mi problema, ¿verdad? Es decir, sabemos que ese vector b que nosotros cogemos en este caso son los coeficientes de las derivadas parciales que no derivan a la t, ¿verdad? Es decir, sería el 3, menos 2.
¿cierto? Sí. Por lo tanto, mi solución u, que depende de t, de x y de y, va a ser la u sub 0, ¿verdad? Que esta función de aquí es la u sub 0 de x, y, aunque solo aparezca una x, ¿verdad? Pero evaluada ¿dónde? U sub 0 en, hemos dicho, el x menos t por b. Es decir, sería en xy menos t que multiplica al vector 3 menos 2. Más la integral entre el t sub 0, que en este caso hemos cogido 0, y el t, ¿verdad? De tu función f, que esta es mi función f. Esta de aquí es la f que depende de t, depende de x y depende de y. Es que en la f tú tenías que poner una s para no confundir esta letra con esta, no pasa nada. Y tenías que poner ahora el qué. El La cambio. x, que sería en este caso x, y, menos, puse menos o puse más el b, que sería el 3 menos 2, que multiplica ¿a quién? A la s menos t, ¿verdad? Diferencial de s. Esta t sí es la misma t que aparece aquí arriba. Cuidado, que ahí es como una constante o un parámetro, ¿vale? Oye, vamos a evaluar quién es esta función en este caso concreto. Fíjate, va a ser 3 veces el seno de, y lo que hago es que la primera componente t es s, ¿vale? Pues escribo simplemente seno de s, ¿verdad? Y la segunda componente x que está multiplicando ahora es la segunda componente de esta parte de aquí. Es decir, que esto en realidad lo tendría que poner como si fuese la componente x más 3 por s menos t, ¿verdad? Es decir, más 3s menos 3t. Tercera componente sería y menos 2s más 2t. Pues en lugar de colocar aquí la x, que sería la segunda componente, coloco la segunda componente que aparece aquí. Es decir, multiplico todo esto por x más 3s menos 3t. ¿Así? Mm, Hombre, ok. que es verdad que ¿qué nos va a quedar aquí? Nos quedaría la u sub 0 en estos puntos. Ah, bueno, no pasa nada. La u sub 0 es el seno de la x, que es la segunda componente que aparezca aquí, ¿verdad? Bueno, en este caso la primera componente únicamente. ¿Qué me quedaría? X menos 3 por t. O sea que sería el seno de, no de x, sino de x menos 3t. ¿Verdad? Más, tenías que hacer ahora el qué. Este 3 lo puedo sacar yo para afuera si quiero, ¿verdad? La x depende de t. O bueno, la x depende de s. ¿No? ¿Verdad? No. Sería 3x integral entre 0 y t del seno de s diferencial de s. Más 3 con el 3, 9. La s sí depende de s, ¿verdad? Ah, pues aquí sí tengo que dejar la integral entre 0 y t de s por el seno de s diferencial de s. Y luego 3 con menos 3 sería menos 9. La integral entre 0 y t. La t no depende de s, la puedo sacar aquí para afuera, ¿verdad? Y tengo que integrar el seno de s respecto de s, ¿cierto? Bueno, que Mm, por ejemplo la integral del seno es inmediata porque es menos el coseno. El coseno en 0 me queda 1, el coseno en t pues me queda coseno de t. O sea que toda esta parte de aquí es simplemente 1 menos coseno de t. Y esta parte de aquí pues me queda también 1 menos coseno de t. Esta parte que hay que integrar por partes no tenemos ganas.
pero que ya son integrales que sabemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Se entiende cuál es el proceso? Sí. ¿Qué dudas? Que te veo. Mm. A ver, pero es igual que tú has puesto ahí, pero ¿qué ha pasado con el u sub 0x y menos? Ah, es que, ¿cuál es mi función u sub 0 de x y? Ah, Es vale, el porque es seno el de seno. x. Ok, vale, vale, Es vale, que vale, sí. lo que tú metes dentro del seno es la primera componente que haya en el u sub 0. Es que en el u sub 0 ahora la primera componente no es x, es x menos t por 3. Sí, vale, vale. Que lo mismo que hemos hecho aquí, que hemos dicho, si lo desarrollo aquí, sería la primera componente es x menos 3t y la segunda componente es y menos con menos más 2t. Ujú. Claro, entonces la función u sub 0 lo que hace es que evalúa seno en primera componente. Es que mi primera componente, la única que interviene es x menos 3t. Ujú. Por eso pongo aquí el x menos 3t. Sí, sí. Y ya simplemente es la función que tú tengas como término independiente en la que vas a tener que integrar. Vas a coger la función que conoces como solución particular, por así decirlo, y evaluarla en los puntos adecuados en función de los coeficientes que tenga tu edo lineal. Y luego vas a tener que hacer integrales que a lo mejor tienes que separarlas en varias integrales, por partes, por lo que sea, pero bueno, ya son integrales de una variable. Ya está. Mm. Lo que pasa es que vas a tener que evaluar también, no solo en tu parámetro, sino en eso menos los b, también los juegan un papel los coeficientes. Ya está. Pero una vez que tengo eso Vale, es relativamente sencillo, por así decirlo. ¿Vale? sí. Último caso. Vamos a complicarlo porque hemos dicho, hemos comenzado con EDP lineales homogéneas. He avanzado y he creado una mayor dificultad a tener un término independiente. Pero bueno, que hemos visto que simplemente es mete una integral. Pero en ambos casos, ¿cómo eran los coeficientes? Constante. Constantes. Era un 3 y un menos 2. Ahí no aparecía un 3t, no aparecía un 8x, ¿verdad? Bueno, Mm. 8x no, porque no sería una EDP lineal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Conseguir coeficientes que no sean constantes, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿cómo puedo coger coeficientes que no sean constantes? Vamos a ver cómo podemos obtener información en ese caso. Es decir, última situación completamente general, que sería EDP o EDPs lineales con coeficientes no constantes. Y aquí también del tirón vamos a meter también el caso no homogéneo. Le vamos a hacer todo de golpe. Porque bueno, si es homogéneo, sale un cerito, ¿verdad? Y si no es homogéneo, es simplemente hacer una integral extra, ¿no? O sea que la parte complicada no está en la diferencia entre el cero o la integral, está en qué hago con los coeficientes no constantes ahora. Lo primero, vamos a cambiar un poco porque quiero especificar dónde va a variar esa variable t, que es ese tiempo que solemos decir, pero la primera variable de mi función u, en lugar de cogerla en todo r, vamos a reducirla a un intervalo menor. ¿Vale? Eso sí, Vale. me gustaría que fuese un abierto porque los abiertos son los que tienen propiedades guay a la hora de estudiar derivadas. Entonces, vamos a considerar la EDP, que sería parcial de u respecto de t más una suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula. Y ahora, en lugar de tener unos coeficientes constantes, vamos a tener unas ciertas funciones a sub i que pueden depender tanto de la t como de la x, que multipliquen a mi parcial de u respecto de x sub i. Mm. ¿Vale? Y podemos incluso añadir un término b que pueda depender también de t y de x que multiplique a la variable u sin derivar. Y todo eso igualado a una cierta función que podemos llamar f, pero como hemos puesto a, b, pues a lo mejor nos entran a decir, pues esta es una c que también depende de t y de x.
Esto como sería lo más general posible. Mete todo lo que te apetezca ahí. Mete funciones con la derivada y con la u y sin derivar ni la u. Es decir, la peor situación posible. Obviamente quiero que todas estas funciones que aparecen tengan cierta regularidad. ¿Eso qué significa? Que quiero que tanto B como C, como los A sub I, a ver, podría haber puesto por orden porque bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la B y la C que sean de clase C sub 1 en R. Bueno, vamos a cambiar porque he dicho que no quiero coger todo R, sino vamos a coger un cierto conjunto menor que va a ser, ve cómo lo ponemos, un omega sub T mayúscula, ¿vale? Y los A sub I también quiero que estén en en clase C sub 1 de este omega T mayúscula, donde ahora el omega T mayúscula va a ser la T, no quiero que varíe en todo, quiero que varíe en un cierto intervalo 0 T mayúscula. Y la X, ¿dónde puede estar? En un cierto omega. ¿Y ese omega quién es? Pues como hacíamos antes, el omega contenido en Rn es un conjunto de qué tipo? Abierto. ¿Vale? Antes hemos dicho, bueno, lo más genial posible es R y Rn. Así no te pillas los dedos. Bueno, no tiene por qué ser todo Rn a lo mejor. Puede ser simplemente tu abierto omega de Rn. ¿Vale? La T a lo mejor no tiene por qué ser todo R. Puede ser un abierto de R. Me he puesto a coger un abierto de R, vamos a coger el más sencillo que sea el intervalo abierto. Y puesto a elegir, como eso va a representar más adelante el tiempo, podemos empezar diciendo que es el intervalo 0T mayúscula. Y si no es ese, da igual. Puede ser cualquier abierto T sub 1, T sub 2, lo que sea. Simplemente que me van a quedar más feito a la hora de hacer las integrales entre T sub 1 y T sub 2 que entre 0 y T o evaluando. No pasa nada, ¿vale? Claro, ¿qué hacemos ahora? Porque ahora se me ha fastidiado todo. Ahora dice, hago un cambio de variable y qué, porque ya estas cosas no son constantes. Entonces también tengo que derivar estas cosas. Y tú dices, todo esto se me puede fastidiar bastante. La idea que hay aquí detrás es, en principio, tú estás buscando una independencia entre la variable t y las x sub i, ¿verdad? Estoy asumiendo que no dependen. Oye, ¿y si hubiese una dependencia entre las x sub i y las t? A lo mejor podemos hacer algo. Entonces, la idea es hacer un cambio de variable, pero es considerar las funciones x de t igual a x sub 1 de t hasta x sub n de t. Es decir, ver si es posible conseguir una dependencia entre la x y la t que estén definidas de modo que se obtengan implícitamente a partir de... Antes ya hacía un cambio de variable, ¿verdad? Hacía un cambio de variable que era el y igual a x más t por b, ¿verdad? O lo que es lo mismo, yo decía que el y dependía de t y de x, ¿cierto? Y daba una relación explícita, ¿cierto? En Sí. este caso, mi relación explícita era y de tx igual a 0, donde esa y de tx es x más t por b. Conozco la definición explícita. Podía coger otra definición, ¿verdad? A fin de cuentas me da igual a 0 que me da igualar a una constante, pero cuando normalmente trabajamos con teorema de la función implícita, nos gusta igualar a constantes. Nos gusta igualar a 0. Y si no está igual a 0, pasa la constante restando para el otro lado. Pero bueno, tú quieres tener una ecuación que verifique
tu expresión. En este caso, la ecuación la conozco y es x más t por b. Podía ser otra. Entonces, lo podía haber puesto simplemente diciendo, mira, vamos a tener una ecuación x, t, b, y tx igual, estos van a ser n componentes, ¿verdad? Y esto sí va a ser igual a una cierta k mayúscula, que esta k mayúscula sí es una constante. Constante que tiene n componentes, que podemos llamar k sub 1, así hasta k sub n mayúscula, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que en lugar de decirte explícitamente que g sea x más t por b, lo que te digo es que, mira, no lo sé, hay una relación implícita entre esas variables, pero quiero que tengan que ver con mi EDP, ¿verdad? ¿Por qué antes cogía la relación x más t por b? Ah, coño, la cogía porque si cada componente g sub i era x sub i más t por el b sub i, cuando yo derivase respecto de t, ¿qué ocurría? Que se me iba el x sub i, se me iba la t y ¿quién me quedaba? El coeficiente b sub i. Por eso cogía esa relación justo. Y no cogía x más t cuadrado por b. ¿Vale? Porque la buscaba para que me diese justamente el coeficiente de mi EDP. Ahora que me gustaría también que al derivar me diese el coeficiente de mi EDP, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente de mi EDP? Es que ahora el coeficiente no es B sub i, ahora ¿quién es esta cosa? El A sub i de TX, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que se satisfaciendo que cuando tú derives, ¿verdad? Y aquí estoy diciendo, ¿seré capaz de encontrar la relación de modo que la x sub i dependa únicamente de t y aquí sí quiero que solo dependa de t? Antes no pedía que hubiese una relación entre las x y las t, porque con ese cambio de variable g se me arreglaba todo, porque los coeficientes eran muy sencillos por ser lineales. Ahora, si cojo ese cambio, a lo mejor no se me arregla. Bueno, puedo pedirle un poquito más, que es, ya que hay una dependencia de t y de e, que a lo mejor en los coeficientes, puede haber una dependencia entre las x y las t, y en ese caso quiero que las x solo dependan de t. Por lo tanto, yo podría calcular la derivada de cada x sub i, y todas estas x sub i, como solo dependen de t, pongo una derivada normal y corriente, ¿verdad? Incluso podría haber puesto la típica prima de derivada como hacíamos siempre. Pues yo quiero que esas derivadas, que son las x sub i prima, coincidan justamente con los coeficientes a sub i de mi EDP de la parte lineal. Es decir, que estos sean justamente los a sub i de tx. Y esto para todo i, que va desde 1, 2 hasta n mayúscula. Fíjate que en realidad cuando aquí ponemos tx, la x depende también de t. O sea que de verdad toda la expresión que aparece aquí depende de t. Y una vez que ya tienes esa implicación, entonces haces tu cambio de variable, ¿verdad? Y haces el cambio de variable que te indica tu g de tx. Entonces, a través del cambio de variable g de tx, ¿qué ocurre? Que ahora ese cambio de variable, tú dices, ¿cuál es? El que me haga falta de modo que se verifique lo anterior. Ahora no sé si tiene que ser x más t por b. A lo mejor tiene que ser x más t cuadrado por b. O a lo mejor es x por t más x cuadrado por... yo qué sé. Porque ya los coeficientes no son constantes. Entonces a lo mejor tengo que ajustarlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando derivamos ahora? La idea es la misma. Haces el cambio de variable, lo que pasa que ahora ya no sabes este cambio de variable cuál es exactamente, pero si tú derivases respecto de u, la u respecto de t, teniendo en cuenta que aquí la u ya no va a depender de t, sino que va a depender de quién, de t y de porras, de t y del g, ¿verdad? Igual que hemos hecho antes, mi u dependía de t y de x. Ahora quiero que dependa de t y de g. Y uno podría avanzar en verdad un poquito más, decir, pero la g no hemos dicho que depende de t y de x. Sí, ¿verdad?
¿Y la X no ha dicho que dependa de t? Ah, sí. Pero es que entonces, en verdad, aquí sí podría decir que la U depende solo de quién. Solo de t. T. Ah, entonces aquí no estaría tampoco, no sería tan descabellado decir, pongo únicamente derivada de u respecto de t normal. En ese caso es cierto que si quiero puedo ahorrarme escribir las variables porque ya estoy diciendo al escribir esa d normal que esa u solo depende de t, pero ha sido una concatenación de cambios por así decirlo, ¿vale? Y si aplico la regla de la cadena i, ¿qué obtengo? Yo tendría que derivar la u, y esta u si es la que dependía de t y de x respecto de la t, ¿verdad? Tenía que sumar o tenía que multiplicar aquí por la derivada de la t respecto de la t, ¿cierto? Que ya hemos visto que esto cuánto valía. 1 porque lo que estoy cambiando es la y en función de la x, la t sigue siendo igual, entonces si quiero puedo decir esto me lo ahorro y pongo simplemente un 1, sumo las derivadas desde el i igual al 1 hasta el n mayúscula. ¿Y qué aparecería ahora? La parcial de la u respecto de ¿quién? Respecto de x sub i, y tendría que derivar la x sub i, pero la x sub i solo depende de t, ¿verdad? Y como la x sub i solo depende de t, ahora puedo poner la derivada normal aquí respecto de t. Y hemos visto que esto de aquí, ¿quién es justamente? Nuestros coeficientes a sub i de t, x. Eso es lo que hemos pedido, que la relación fuese cuando derive los x sub i, te quedan los a sub i. Pero entonces la derivada de u respecto de t es simplemente esto, ¿verdad? La derivada. Por lo tanto, tengo que cambiar porque ahora no puedo decir, esto es la c. No, porque en mi EDP he metido también los términos. Sería toda esta parte la que acabo de calcular, ¿verdad? Toda esta parte sería la derivada normal. Pero ahora me quedan aquí cosas que es b con u y con c, ¿cierto? Es decir, que ahora tendría que la derivada de la u respecto de t más la función b evaluada ¿dónde? En t, en x, pero x me da igual decir que la y depende de t y de x o que la x depende de quién? De t y de y, ¿cierto? Que en verdad al final la y depende de t y todo depende de t, ¿no? Pero bueno, lo puedes poner así si quieres. Por tu función u, que depende de tu t, es igual a quién? A una función c que depende de t y de x de t de y, pero de nuevo, la y depende únicamente de quién. De T. O sea que todo lo que hay ahí, ¿de quién depende? De T. Y eso entonces, ¿una EDO de qué tipo? Ordinal. Lineal Sí, pero en T, ¿verdad? Pero es sí. una EDO, ya no es una EDP, ¿verdad? Mm. Entonces, acabamos de conseguir aquí una EDO. Y lo guay de las EDO es que sabemos resolver las EDO, ¿verdad? Mm. Hombre, es que dependerá de cuánto valga la B, cuánto valga la C y podré hacerlo exactamente. Si no me lo dicen explícitamente, pues me planto aquí. Pero cuando yo sepa cuánto valen esas funciones, lo sacaré. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer uno rapidote, que sería ah, resolver, si es posible, la parcial de u respecto de t más, por simplificarlo súper, vamos a coger el ejemplo del libro que es súper sencillote, porque no mete x y ni nada, coge únicamente una x, ¿de acuerdo? Igual a cero. Y esto sería con, entonces, el tx que está en 0t mayúscula. El libro dice R, no debería decir R, ¿no? Pero bueno, dice R por R. Pero hemos dicho que la T va a variar aquí en un intervalo 0T, ¿no? Y coge una cierta función. Si quieres puedes meter también, de momento lo voy a poner en azul para decir U de 0,
X es igual a un cierto U sub 0 de X. ¿De acuerdo? Lo que sea. O si quiere dice, no, es que me ha dicho que esto está en T. Bueno, pues uno un poquito más, ¿no? No pasa nada. Un abierto el que sea, que contenga eso. ¿De acuerdo? Que si quieres puedes cambiar esto y puedes poner aquí en lugar del 0 un cierto valor T sub 0. Para resolver la EDP, ¿cuál es la idea? La idea hemos dicho, vamos a crear una dependencia de las X y Z t, o sea, X y Z, etcétera, respecto de la T, ¿verdad? Entonces, la idea es buscar X igual a X de T, tal que tiene que cumplirse. Que la derivada de X de T sea ¿quién? El coeficiente correspondiente. Es que solo hay una variable, ¿verdad? Solo hay una X. No hay X1, X2, X3. Es la X1, que es la X simplemente. Entonces quiero que esto coincida con este coeficiente que es T T cuadrado, cuadrado. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que valer la X de T? Integran, ¿no? T Ahora cubo viene la partido de clave. 3. ¿Integral de qué tipo estamos haciendo? Más. Indefinida, ¿verdad? Es decir, yo podría Hay decir que esto añadir es, constante. claro, esto es T cubo partido de 3 más una cierta constante que puede llamar K sub 1, ¿verdad? Si te fijas, la relación que yo buscaba aquí era que las G fuesen los constantes, ¿verdad? Mm. O sea que justamente está diciendo, esa constante K sub 1 es la primera componente, ¿de acuerdo? O sea que tú puedes decir, pues entonces a esta primera componente K sub 1 lo llamo ¿quién? Y su 1, o en este caso podría decir, no hace falta que me pongas K sub 1 ni G sub 1 porque solo hay una, ¿verdad? Esa constante K es tu G. O lo que es lo mismo, ya sé cuál es la relación explícita, ¿verdad? Ahora yo sé que el cambio que debería hacer es G igual a ¿quién? Igual a X menos T cubo partido de 3. Ujú. Teniendo en mente si quiero que la X depende de T, ¿vale? Fíjate, este no es el cambio que hacíamos antes, ¿verdad? Antes, ¿qué cambio hacíamos? Y igual a X más T por B. B por T. Ujú. Justamente porque tú querías que esa derivada fuese el coeficiente que era la constante B. Entonces era fácil. Entonces, al integrar la constante B, la integral es T por B. Por Mm. eso antes hacíamos justamente ese cambio en concreto. Ahora no sé el cambio en concreto que tengo que hacer. Tengo que deducirlo en función de cómo sean los coeficientes. Esa es la diferencia. Pero es ¿Vale? la misma idea, en realidad. Es la misma idea, lo que pasa que antes no habíamos visto la idea, habíamos dicho, pues será ese cambio porque así veo que sale a ojo. Pero realmente podríamos haber empezado por estas EDP y haber dicho, en el caso de una EDP de coeficientes constantes, como los A sub i son constantes B sub i, al integrar la B sub i me queda simplemente B por T y sé el cambio explícito G que tengo que hacer. ¿Vale? Mm. ¿Qué tendría entonces? Que aquí ya la EDO que tú quieres considerar, ¿cuál es? Obtenemos la EDO que hemos dicho, es que al hacer ese cambio, ¿verdad? Me quedaría derivada de U respecto de T más venía la B, ¿verdad? La B es lo que multiplica la U. Aquí no hay término en U, ¿verdad? Es decir, tendría que añadir el término B que depende de T y depende del X de T G. Pero ¿cuánto vale esto? 0 por U, ¿verdad? Y tenía que ser igual al término independiente, que era esta C que dependía de T X de T G. Pero el término independiente aquí que hemos puesto. Un 0, por ponerlo 0. fácil, ¿verdad? O sea que esto de aquí también, ¿cuánto vale? 0. 0. Y entonces sacamos que esta U
¿qué le pasa? Esta sí es una constante C, Constante. ¿verdad? Ujú. Y esta sí es C, no es C de G, no, esta es exactamente C, ¿vale? Con C constante. ¿Eso qué significa? Que entonces tu función U, que dependía de T y de G, que era G de T, ¿verdad? ¿Es quién? Es C constante. O lo que es lo mismo. Este ejercicio es casi muy fácil porque he puesto un cero, ¿no? Pero que tu U, que depende de T y ¿quién es la G? X menos T al cubo partido de 3 es quién? Tu Constante. función C constante, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Ujú. Simplemente que sepamos que la diferencia es que en estos cambios ahora no va a ser siempre el cambio x igual al t por b más, sino que ahora va a cambiar y puede depender de la expresión que tengamos aquí. ¿Se entiende? Sí. Esa es la diferencia. Con eso, me dice, bueno, es que me ha quedado cero, pero si hubiese sido otra idea, pues cambiaría simplemente de forma correspondiente en función de lo que tuviese, ¿verdad? Ujú. Eso es lo único que tú dices, oye, es que quiero tener en cuenta que en el instante t sub 0 de x la función sea u sub 0. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es, como esto es siempre una constante, ¿verdad? Pues esa constante, ¿cuánto tiene que valer? U sub 0, ¿verdad? Es decir, si Ujú. además añado ahora la condición, si imponemos que la u sub 0 de... perdón, la u de el cierto instante t sub 0 de x sea igual a u sub 0 de x, obtenemos que sé cuánto vale esa constante en concreto, ¿verdad? Pues la constante tendrá que valer lo que valga esta u en el instante t sub 0, ¿verdad? O sea, u de t sub 0 x menos t sub 0 al cubo partido de 3, que será igual a u sub 0 de, en lugar de x, ¿qué pongo? Toda esta componente, ¿cierto? Ah, pues pondré x menos t sub 0 al cubo partido de 3. Que te dicen que el t sub 0 es 1, pues será x menos un tercio. Que vale 0, pues será simplemente x. Que vale lo que sea, pues lo que sea que vale. ¿Vale? Ujú. Eso simplemente la relación. Ya está. Eso sí queremos añadir, en lugar de resolver una EDP, luego imponer cuánto tiene que valer esa constante o esa función que saquemos. Porque piensas que estás resolviendo una EDO y al resolver una EDO hay una familia infinita de funciones que verifican tu EDO a lo mejor. Lo que tú haces luego es imponer cuánto debe valer esa constante de la EDO para que condicione el problema de Cauchy correspondiente. Ah, pues en ese caso valdrá tanto. Pues fijas la función. Es que resulta que mi función aquí es constante y lo único que estoy diciendo es que esa constante que aparece aquí, que aquí inicialmente esto vale para cualquier C perteneciente a R constante, ahora estoy diciendo que ya en la parte azul la C no es cualquier constante real, tiene que ser justamente esa constante en concreto. Y ya está, ¿vale? Y con eso terminamos toda la parte de las EDP lineales de primer orden.